Captan la luna en su fase del 35% en color real. Tía, qué chulo. Automatiza la atención del cliente. No. El bien hace poco ruido, pero sostiene el mundo. Ajá. Hablando de etimología. No. Buenorros. ¿Cómo arreglar suelos de madera? Mi novia trabajando. Ah, mira la Vivian Gorg. Vivian Gorg. I'm an American writer, and my favorite writer is the writer Natalia Ginsburg. Go read her essays, and you will understand how I became a writer. Vale, My pues name toma is nota. an American writer, and Google's new video generator creates the most realistic deepfakes we've ever seen. Los Google deepfakes de Veo Google. 3. Nah. Cuidar plantas. Libros, esto sí. Eleva el chisme al arte del cuento con mi videocurso. Cuenta, pero bien. Atrapa, sorprende y no des pena ajena. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Usa los arquetipos clásicos para crear cuentos nuevos y personales. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Añade 12 clases 1 a 1 para elevar la originalidad de tus cuentos. ¿Escribir como un pro por menos de lo que cuesta una cena? Vuélvete un tallerícola preguntón. Clases privadas, videocursos y tutoriales por solo 35 € al mes. Doom scrolling. Ese pasatiempo moderno de deslizar el dedo por la pantalla hasta que la angustia existencial te abraza con ternura. La humanidad al borde del colapso y tú ahí con el pulgar más musculado que un levantador de pesas. Si el fin del mundo no llega pronto, al menos te convertirás en un maestro del scroll, pero ¿y qué tal si hubiera una forma de escapar de este ciclo sin sentido? Aquí tienes 10 cosas que puedes hacer en lugar de autodestruirte en la miseria digital. 1. Conviértete en un detective de lo absurdo. En lugar de consumir contenido a lo loco, dale un propósito al scroll. ¿Quieres saberlo todo sobre las momias alienígenas de Nazca? Investígalo. Toma notas, reúne pruebas, construye tu teoría conspirativa con fundamentos sólidos. Si vas a entregarte a Internet, al menos hazlo con el rigor de un documentalista y no con la apatía de un zombi de las redes. 2. Engaña a tu propio cerebro y a tus pulgares. Tu dedo desbloquea el móvil por puro reflejo, como si tuviera vida propia. Y cuando te das cuenta, ya caíste en la madriguera de Instagram o TikTok. Solución: cambia esas apps tentadoras por algo que no te arruine el alma. ¿Esperabas un chute de dopamina y te encuentras con Wikipedia? ¡Sorpresa! Un poquito de decepción bien administrada puede salvarte del abismo digital. 3. Pinterest y llorar con fotos. El scroll infinito es como una máquina tragaperras, pero sin monedas ni la posibilidad de ganar algo. Para reemplazar esta droga con menos efectos secundarios, prueba Pinterest. Imágenes bonitas sin el peso de la autoimagen. O mejor aún, juega a adivinar en qué año se tomó una foto histórica y acábate obsesionando con la moda de los años 20. Es aún más satisfactorio que un hilo de Twitter sobre el apocalipsis, ¿no? 4. Desintoxica tu tecnología. Tu móvil no es tu amigo. Es una trampa diseñada para atrapar tu alma en cómodos fragmentos de 15 segundos. ¿Solución? Minimalismo digital. Activa el modo en escala de grises. Instala extensiones para eliminar clickbaits o, si te sientes valiente, manda la porra a los algoritmos y descubre qué pasa cuando consumes contenido sin que te lo sirvan en bandeja de plata. 5. Crea una lista de contenido que no me vuelve idiota. El contenido basura es como comida rápida para tu cerebro. Delicioso, adictivo y cero nutritivo. La idea es simple. Cada vez que te descubras viendo cosas que te harían avergonzarte en público, dales la vuelta y consume algo de tu lista de contenido que sí vale la pena. Que cuando termines una sesión en el móvil no sientas que tu coeficiente intelectual bajó. 6. Reemplaza la dependencia digital con algo físico. ¿Usas el móvil para tomar fotos? ¿Qué tal si compras una cámara analógica? ¿Escribes en la app de notas? ¿Por qué no pruebas con un cuaderno de verdad? Si lo digital es el problema, la solución es volver a lo analógico. A lo mejor terminas descubriendo que la vida no necesita tantas pantallas como creías. 7. Si vas a entrar en trance, por lo menos que sirva para algo. Aceptar que a veces necesitamos distracciones no es un problema. El problema es que el scroll es la peor forma de distraerse. En su lugar,
¿Qué tal si te pones un audiolibro mientras limpias o un podcast mientras corres? Al menos cuando termines tendrás una casa más limpia o piernas más fuertes, en lugar de solo ansiedad difusa y una lista interminable de cosas que nunca hiciste ni harás. 8. Infórmate sin sentir que el mundo está ardiendo. Aunque lo esté, el periodismo actual es básicamente una máquina de gritos. ¡Nos vamos a morir! ¡Haz clic! Pero hay formas de enterarse de lo que pasa sin caer en esta trampa. Prueba fuentes un poquito más analíticas, más lentas, más humanas. En vez de consumir titulares alarmistas, busca periodismo de verdad. De ese que no quiere nada más venderte el apocalipsis en cómodos plazos. 9. Detox de novedades. Mezcla noticias con clásicos. Nos obsesiona lo nuevo, lo inmediato. Pero la historia tiene un montón de cosas que decir. Las cosas que han sobrevivido siglos suelen ser más útiles que el enésimo escándalo en Twitter. Prueba a alternar las noticias con libros y noticias que han resistido el paso del tiempo. Descubrirás que las preocupaciones de hace 500 años no son tan distintas de las actuales. Spoiler, la gente siempre ha sido un desastre. 10. Crea en lugar de consumir. La forma más radical de combatir el doom scrolling es hacer algo tú mismo. Escribir, dibujar, construir, lo que sea. Crear te pone en un estado de flujo, ese momento en el que el tiempo desaparece y dejas de ser un simple espectador de la vida. La sensación de haber hecho algo real siempre superará la de haberte deslizado por un mar de contenido vacío. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Adéntrate en la escritura narrativa con mi curso de iniciación. 12 clases 1 a 1 por videollamada con horarios flexibles. Amateur no, escribe como un pro. Primera, segunda o tercera persona. Los tipos de narrador son al escritor lo que los pinceles al pintor. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que practiques la técnica narrativa. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.